Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahí está su clase de presupuesto nacional número 2. El día de hoy veremos las bases legales del crédito público y los indicadores de la capacidad de endeudamiento de nuestro país, utilizando como fuente principal la guía práctica sobre el análisis del presupuesto de la Contraloría General de Cuentas. Bueno, como ya hemos aprendido qué es crédito público, qué significa crédito público, ahora vamos a ver cuáles son sus bases legales, cómo se fundamenta esto según nuestra legislación. Bueno, en primer lugar tenemos la base legal constitucional del crédito público que se encuentra en el artículo 171, literal I, de la Constitución Política de la República de Guatemala. También encontramos parte de su legislación en la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto del Congreso de la República, número 113-97, artículo 35, incisos O, P, Q y S. En la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto del Congreso de la República, número 101-97, artículos 60 y 62. Y en el Acuerdo Gubernativo número 382-2001, artículo 30, artículo 31, en los numerales 7, 15, 21 y 29. Ahora bien, hablaremos de los indicadores de la capacidad de endeudamiento. Estos son unos indicadores que permiten identificar cuál es la capacidad que tiene el país para endeudarse y qué sucede si se llega a un punto o a un nivel que no es saludable para ese endeudamiento. Cualquier indicador puede usarse para medir con claridad los resultados. Estos permiten identificar las diferencias entre los resultados planeados y los resultados obtenidos. Esto se usa para la toma de decisiones y para fijar el rumbo y alinear los esfuerzos hacia las metas establecidas que tiene nuestro país, que en general podemos decir que es el bien común y el desarrollo. Los indicadores se desarrollan con datos y se expresan a través de fórmulas matemáticas, de tablas y de gráficas. Los indicadores, a nivel internacional, que se utilizan para medir la capacidad de endeudamiento de un gobierno, esto es, qué tanto puedo endeudarme yo como Estado, como gobierno, como país, son los siguientes. Tenemos acá una tabla donde vemos la clase de indicador, si es un indicador económico o un indicador de liquidez, los indicadores, los rangos de referencia y la interpretación. Conoceremos cada uno de ellos. Comenzamos con los indicadores económicos. El primer indicador es el total saldos de deuda pública partido PIB, dividido Producto Interno Bruto. Relaciona el nivel de endeudamiento tanto externo como el interno con la actividad económica. El rango de referencia en este caso es el 45% y se interpreta de este modo. Se considera que al alcanzar esta relación, un nivel del 45%, ya existen problemas de vulnerabilidad macroeconómica. Esto es, cuando el total de los saldos de la deuda pública se acerca a un 45% del Producto Interno Bruto. Entonces, en ese caso estamos viendo de que ya existe una vulnerabilidad. Ya podemos chequear que algo anda mal aquí. El otro es total saldos de deuda pública externa dividido Producto Interno Bruto. Esta expresa la proporción de las obligaciones del sector público, de la deuda pública, pero en moneda extranjera, sobre la actividad económica que la representa pues el PIB. Entonces esto es igual, pero con una deuda que se tiene con entidades extranjeras. El rango de referencia es el 35%. Al presentarse este indicador a un nivel del 35% o más, el nivel de la deuda externa evidencia problemas. Quiere decir que si nos acercamos a un
35% en este indicador, en este rango de referencia de la deuda pública externa frente a nuestro Producto Interno Bruto. Si llegamos a ese 35%, ya tenemos problemas. Ahora vamos a ver los de liquidez. Total servicio de deuda pública dividido la exportación de bienes y los servicios. Este evalúa la proporción de los ingresos anuales por exportación necesarios para pagar el servicio anual de deuda. Esto es poner en una balanza por un lado la deuda y por el otro lado las exportaciones. El rango de referencia es el 25%. Se interpreta así: no es conveniente que este indicador llegue al 25% o supere dicho porcentaje. Esto quiere decir que no podemos acercarnos demasiado a un 25% del total del servicio de la deuda en relación con la exportación de bienes y servicios, porque estaríamos hablando de que tenemos un serio problema de liquidez. Y el último, total servicio de deuda de administración central dividido los ingresos totales. Indica el impacto que el servicio de deuda pública de la administración central, vamos a subrayar esta parte porque es exclusivamente de esta administración, tiene sobre los ingresos totales percibidos. Igualmente acá el rango de referencia es el 25%. No es conveniente que lleguemos a ese 25%, porque de lo contrario, si llegamos o superamos ese porcentaje, quiere decir que estamos gastando una cantidad exagerada en relación a los ingresos totales que tenemos. Otros indicadores son los saldos de la deuda externa del sector público dividido las exportaciones de bienes y servicios, el saldo de la deuda del sector público dividido los ingresos totales, el servicio de la deuda pública administrativa central dividido los ingresos tributarios, la deuda pública en divisa extranjera dividida la deuda pública total. En fin, hay varios indicadores que nos muestran de cierto modo y quizá de una manera un poco general cómo está la situación económica y financiera de nuestro país. En este tema hemos visto algunos aspectos importantes sobre los indicadores de la capacidad de endeudamiento de nuestro país y sus correctas interpretaciones. No obstante, en el documento citado en esta guía de la Contraloría, se hace referencia que en el portal del Ministerio de Finanzas Públicas no aparece la información correspondiente al servicio de la deuda pública interna y externa anual, entre otros datos que son muy necesarios para poder hacer ciertas proyecciones y ciertas simulaciones. Entonces, no sabemos por qué es en este caso, o al menos cuando se redactó ese documento no aparecía, pero bueno, creo que es un dato interesante a tomar en cuenta. Muchas gracias.